Bueno, muy buenas tardes. Dando continuidad a lo que no pudimos desarrollar el día de hoy. Yo quisiera hablar con ustedes sobre lo que hace a los riesgos profesionales rápidamente, que es un tema que faltó desarrollar. Y como nosotros estuvimos hablando sobre las causales o las formas de terminación de la relación laboral, esta también, esta nueva ley trae una nueva modalidad para dar por terminada la relación laboral y me parece muy interesante que lo podamos analizar y tener en cuenta a partir de ahora en más. Bien, rápidamente les quiero mostrar, proyectar un poquitito sobre lo que hace la seguridad ocupacional. Bien, hablamos nosotros sobre los accidentes laborales. Sabemos que esto va muy relacionado a lo que es el IPS, porque el IPS cubre esto y tiene dos objetivos fundamentales, que es el de cuidar la salud de sus aportantes y el de acceder a una jubilación y a una pensión a futuro. Tenemos el porcentaje de aportes que se hace tanto por parte de la patronal como el de la parte trabajadora. Y cuando hablamos un poquitito sobre el régimen legal, sabemos que la ley 375/1958 es la que aprueba el decreto de ley número 1860/50, donde crea el Instituto de Previsión Social, y ya en el año 87, por medio de la ley 1286, esta modifica y amplía algunas disposiciones de las leyes que rigen al IPS. Ahora, si hablamos del marco normativo, IPS tiene muchísimas leyes, muchísimos decretos, pero nos centramos en estas dos que son las principales y donde habla de todo lo que provee, como también habla de las definiciones respecto a accidentes laborales. Hablamos de lo que son las prestaciones, que es lo que IPS provee. IPS provee las prestaciones de largo plazo, el pago mensual y también lo que hace al sistema vitalicio, que son las jubilaciones y pensiones a los titulares, ¿sí? También IPS provee lo que son las prestaciones de largo plazo a los titulares en caso de contingencias comunes o laborales causantes de incapacidad, y las prestaciones de largo plazo a los derechohabientes del cotizante fallecido, sea cónyuge ascendiente o descendiente, que serían los hijos. Esto les voy hablando rápidamente porque ustedes van a tener un módulo donde van a desarrollar a profundidad esto, pero esto es a modo de hacer una introducción a la ley que les voy a presentar. Hablamos también sobre lo que es la jubilación ordinaria y de incapacidad, ¿sí? IPS da este tipo de jubilación a que son las prestaciones económicas a largo plazo, que son cuando el trabajador ya se retira por vejez o por tener alguna incapacidad por causa común o laboral. Y tenemos las pensiones, que son también prestaciones económicas ya a favor de los derechohabientes en caso de fallecimiento del titular cotizante. Cuando hablamos de riesgo profesional, IPS en sus artículos 40 y siguientes define lo que es el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, pero la nueva ley amplía y da más elementos tanto al accidente de trabajo como a la enfermedad profesional, pero sí quería mostrar y compartir con ustedes que esto lo encontramos en primer lugar, lo encontramos en la ley 1860/50, que es la que crea IPS en su artículo 40. ¿Qué es lo que además regula también el IPS o la ley de IPS? Regula lo que es la atención médica, la provisión de prótesis, el subsidio de reposo por incapacidad laboral, la pensión por incapacidad permanente o total, las pensiones por incapacidad laboral, en caso de accidentes de trabajo, la cuota mortuoria, la pensión a la viuda, a los hijos o a los padres si no hubieren hijos y viudas. Y el seguro social, algo que sí podemos decir que nuestro seguro social aún no provee o no da, es que no cubre lo que es el desempleo, que es una materia pendiente. Ustedes saben que hay gobiernos que por medio del seguro social se le da una especie de subsidio a aquellos desempleados por un periodo de 3 meses, por ejemplo. Y eso aún es una tarea pendiente de nuestro país, pero no obstante, todos los demás puntos es algo que IPS provee. Habla un poquitito de lo que es la enfermedad común, que IPS también cubre al asegurado lo que es la enfermedad no profesional por senilidad o vejez prematura o por los accidentes que no sean laborales. Entonces, IPS se encarga de esto. Habla también de lo que es la pensión por invalidez,
¿sí? De los asegurados que sean declarados inválidos, pero para esto tiene que haber un procedimiento previo, es decir, tiene que haber una junta médica donde compuesta por 3 médicos para que puedan analizar a la persona para ver si efectivamente tienen alguna invalidez o no y para poder otorgarle esta pensión, sea parcial o total. Habla también de lo que es el accidente temporario, ¿sí? Que hay accidentes que producen la incapacidad laboral, pero por cierto tiempo, y se define eso como el daño sufrido por el trabajador y que le impide por cierto tiempo realizar las tareas habituales para las cuales fue contratado. Una vez cesado esta discapacidad o este problema temporal, el trabajador se reintegra. Tenemos lo que son los accidentes por minusvalía permanente también, que regula el IPS. Y por supuesto hacemos una distinción entre los que son los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. Ustedes saben que los trabajadores dependientes tienen ese beneficio de jubilación y pensión y esa asistencia médico-farmacéutica. Ahora, cuando hablamos de los trabajadores independientes, estos pueden aportar al seguro social, pero no tienen ese servicio médico-farmacéutico. Una vez al jubilarse recién acceden a ese servicio y mientras lo que ellos tienen es solamente el servicio de jubilación a futuro. Y aquí entramos en lo que es la seguridad e higiene que quería compartir justamente con ustedes, que entramos en lo que es la ley 5.804, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. La ley yo les dejé en la plataforma en la semana 4 y en la presentación del trabajo final también. Esta es una ley que podemos decir que es relativamente nueva porque es del año 2017 y lo que tiene por objeto es justamente reglamentar las aplicaciones de lo previsto en el Código de Trabajo relativo a qué? A la seguridad, a la higiene y a la comodidad en el trabajo mediante la implementación de un sistema nacional de prevención de riesgos laborales. Este Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales lo que hace es traer a colación un conjunto de normas y procedimientos destinados a qué cosa? Destinados principalmente a prevenir, a proteger y atender a los trabajadores tanto de las entidades públicas como privadas. Es decir, previene, protege y atiende. Tiene una función preventiva y una función presente y también a futuro al momento de proteger y atender a los trabajadores. ¿Y qué es lo que hace básicamente? Atiende todos los efectos de las enfermedades y de los accidentes que puedan ocurrirle en ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Entonces, si mi trabajo es relativamente, me genera un estrés muy superior, esta ley me protege. Si estoy en un trabajo donde las condiciones son insalubres, esta ley me protege. O si estoy haciendo un trabajo que por su modalidad nomás luego es insalubre o es peligroso, esta ley también me protege en ese sentido desde el punto de vista del trabajador. Y básicamente habla también de este sistema que se presenta, que es el Sistema Nacional de Prevención, y tiene las características de que se encarga de lo que es la dirección, la orientación, el control y vigilancia, que le da esa responsabilidad al Estado y le dice al Estado, vos te vas a encargar de dirigir, de orientar, de hacer el control y la vigilancia respecto a las patronales que den cumplimiento a esta ley. También habla de que todos los trabajadores deben ser incluidos en este Sistema Nacional de Prevención de una manera gradual. Es obligatorio para todos los empleadores y sigue desarrollando cuáles son las características de este sistema y también el objetivo del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. Y entramos en esta parte que es la que a nosotros nos interesa, que es la parte de definiciones. Y justamente dice, ¿qué es lo que se entiende por prevención? Es ese conjunto de actividades adoptadas por la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. ¿Está bien? Entonces, la empresa realiza un conjunto de actividades
que eviten o procuren disminuir esos riesgos. Hablamos también de qué es un riesgo laboral y la ley dice que el riesgo laboral es esa posibilidad que tiene un trabajador de sufrir algún determinado daño que provenga del trabajo que está realizando. Habla también de los daños derivados del trabajo, que son esas enfermedades, patologías o lesiones originadas por la actividad laboral de manera directa o indirecta. No necesariamente el trabajador tiene que estar expuesto a un trabajo específico para desarrollar alguna enfermedad, sino que esto dice también indirectamente podría desencadenar alguna enfermedad y esta ley le protege. Hablamos de lo que es el riesgo laboral grave e inminente también, y dice que es aquel que se materializa en un futuro inmediato y que puede suponer un daño grave para la salud o para la integridad de los trabajadores. Asimismo, también habla de lo que son los procesos, equipos o productos potencialmente peligrosos, cuál es el equipo de protección del personal, habla de las condiciones de trabajo que les voy mostrando, el sistema de gestión de riesgos laborales, habla de lo que es la salud ocupacional y es algo que a nosotros por lo menos nos interesa y dice que se va a entender en adelante como seguridad y salud en el trabajo. Es esa disciplina que trata de qué? De prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, de la protección y de la promoción de la salud de los trabajadores. Y por supuesto, tiene por objetivo también el de mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento de qué? De ese bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Con este término, con esta definición de salud ocupacional, se le da mucha relevancia y protección a lo que hace al bienestar físico, mental y social de los trabajadores, algo que anteriormente no se tenía en cuenta. Quiere decir que hoy en día la patronal está obligada a cuidar la salud física del trabajador y el trabajador está obligado a cuidar su salud física dentro y fuera del lugar de trabajo. Así también, como dice ahí, lo que hace es proteger y promocionar la salud de los trabajadores. Decíamos que esta ley tiene una función preventiva y también una función a futuro, la de resguardar. Habla de lo que es el sistema de gestión de seguridad y define también qué es el accidente de trabajo. Si ustedes comparan con el artículo 40 del marco normativo de IPS, van a ver que accidente de trabajo amplía el campo y dice es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica. Hasta ahí es igual al IPS, pero esta nueva ley agrega, además de la lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica inclusive, y también la invalidez o incluso la muerte. Entonces dice, no solamente es la lesión de un órgano, sino que también es ese estado mental, físico o psiquiátrico del trabajador que es considerado como accidente de trabajo y que se busca proteger. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de la labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Quiere decir que si la patronal le dice al trabajador que tiene que entregar un informe mañana a las 7 de la mañana y el trabajador lleva a su casa para realizar el trabajo fuera del lugar y horas de trabajo, pero fue por ejecución y órdenes del empleador y amanece realizando ese trabajo y tiene una descompensación o un ACV, por ejemplo, según esta ley, es considerada accidente de trabajo. También dice, igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa. Y ahí hablamos de que yo salgo de mi casa, estoy esperando el colectivo para irme a trabajar o salgo de la empresa y me estoy yendo a mi casa de vuelta en colectivo y en el transcurso sufro un accidente de trabajo, quiere decir que es considerado, sufre un accidente
y es considerado accidente de trabajo. Y justamente hablando de este último párrafo que estábamos leyendo, viene la definición de lo que es el accidente de trayecto o itinere. Y define que esto es una definición que se introduce con esta ley que no la incluía IPS, y dice es aquel que ocurre en el camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar del trabajo y su residencia principal o secundaria, el lugar en el que suele tomar sus comidas o el lugar donde suele cobrar su remuneración. Quiere decir que si un trabajador al mediodía está en periodo de receso y se va a un lugar a almorzar y sufre un accidente, este es considerado accidente de trabajo o itinere. Vean ustedes hasta qué punto se amplía el campo de protección o hasta qué punto es considerado accidente de trabajo. Y hablamos también de lo que es la enfermedad profesional, que esta es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Ahora bien, cuando hablamos del ámbito de aplicación, esta ley ¿a quiénes va dirigida o para quiénes rige? Rige para las instituciones, entidades, reparticiones públicas a nivel nacional, departamental, municipal, departamental, a las personas físicas y jurídicas que actúan en carácter de empleador en el territorio nacional, sean personas físicas o jurídicas, rige para ellas. Los trabajadores cuya relaciones laborales se encuentran comprendidas en el Código de Trabajo, por más de que sean del sector público o del sector privado, y habla también de que va a existir un funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Prevención que va a regir de acuerdo a las normas que tenemos en nuestro país partiendo desde la Constitución Nacional. A partir de aquí, habla de la creación de ese Sistema Nacional de Prevención de Riesgos que pueden leer sin problema, pero a lo que a nosotros nos interesa como módulo de relaciones individuales, voy a bajar un poco más para mostrarles algo también antes de avanzar un poco más. Tenemos nosotros lo que es la promoción de la cultura y la seguridad del trabajo, y en el artículo 14 habla de los derechos y obligaciones de los actores del sistema, y habla en primer lugar de los responsables de la prevención de los riesgos profesionales. Y dice que la prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores. Quiere decir que cada uno de los empleadores está obligado a prever los riesgos laborales y proteger a cada uno de sus dependientes. Incluso dice los empleadores están obligados, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, cuando fuera aplicable según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. ¿Ven ustedes cómo se le da esa responsabilidad ahora a los empleadores? Y de ahí surge más que nunca esa necesidad de regularizar a sus dependientes y asegurar el IPS, porque el IPS es una gran solución ante los riesgos originados en el ambiente de trabajo o que pudiesen surgir. Y también habla de que respecto al informe de actividades de riesgo, que el empleador debe elaborar los informes y estudios sobre actividades de riesgo y debe de dar a conocer a los trabajadores y a los empleadores de la respectiva empresa de conformidad a las disposiciones que establezca la autoridad de aplicación. También las empresas y las entidades deben llevar una estadística de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Cada empresa tiene que tener su registro al respecto y también lo que hacen a las enfermedades profesionales. Deben de determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes o las enfermedades profesionales. Entonces, todo esto es algo muy importante. Y por supuesto, atiendan bien que los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor recomendada o contratada. Entonces hay muchas obligaciones, como les vengo diciendo, que se le impone al empleador.
Quiere decir, ¿qué pasa si el empleador no informa al trabajador sobre las labores, sobre los riesgos que van a cumplir en la ejecución de la labor recomendada? Pueden retirarse de manera justificada y vamos a ir viendo justamente si se puede o no, pero podría ser una causal de retiro justificado justamente la no información a los trabajadores. También habla de que todo accidente de trabajo o enfermedad profesional, discúlpenme, que ocurra en una empresa o actividad económica debe ser informado por el empleador a la entidad que administra todos los riesgos profesionales. O sea que la patronal está obligada a llevar una estadística, a informar al trabajador y también a comunicar a la institución encargada sobre estos motivos. Vuelve a hablar un poco sobre lo que es el sistema y la dirección, cuál es el consejo de riesgos laborales, quiénes lo componen o cuáles son los organismos de dirección, vigilancia y control. Discúlpenme, habla en este punto sobre eso, quiénes son las entidades administradoras del sistema de seguridad social. Vean ustedes que en primer lugar encabeza lo que es el IPS, por eso yo les hablaba un poquitito al principio de la ley del IPS y cómo esa ley se ve modificada por esta nueva ley porque da una cobertura mucho más amplia. Habla también del sector empleador, habla del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, que ellos son básicamente los que elaboran la lista de qué es considerado riesgo laboral, quienes lo integran. Y estoy tratando de llegar a la parte que nos interesa a nosotros también. Es a partir de aquí que en el artículo 28 habla de que se va a hacer una tabla de riesgos para clasificar a la empresa o los centros de trabajo de acuerdo al riesgo. Tenemos clase 1 que es el riesgo mínimo y así sucesivamente hasta llegar a la clase 5 que sería el riesgo máximo. ¿Y quién es el encargado de elaborar esta tabla de riesgos? El Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, previa consulta al Consejo Nacional de Riesgos Laborales, pero esta consulta no es vinculante. Es decir, el Ministerio de Trabajo al fin y al cabo es el que elabora la lista de la tabla de riesgos de acuerdo a cada empresa. Un poquitito más, habla de las políticas, del objetivo, y empezamos aquí también sobre, dentro del sistema de gestión y seguridad de salud, el empleador tiene que realizar como mínimo las siguientes obligaciones y a partir del artículo 35 empezamos a hablar de cuáles son las obligaciones del empleador. El empleador efectivamente tiene que tener un plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. No importa que la empresa sea, que sea una oficina de call center de atención al cliente, igual tiene que hacer un plan de prevención. ¿Por qué? Acuérdense que esta ley no solamente protege los riesgos físicos, sino también los riesgos mentales y psíquicos. Entonces, igualmente se debe elaborar este plan de prevención. También, este plan de prevención incluye lo que es la prevención de los riesgos laborales y habla un poquitito sobre el mismo. Habla también de que el empleador tiene que, por ejemplo, realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿sí? Y habla de varios requisitos. También dice que la patronal debe adoptar ciertas disposiciones para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos, establecimientos de controles que prevengan los daños en la salud de los trabajadores o contratistas y en los equipos e instalaciones. Habla respecto a todo esto, cuáles son los recursos, sigue desarrollando todo eso. Y hablamos también de quién es el supervisor de seguridad. ¿Qué hace el supervisor de seguridad? Es el que planea, organiza, dirige, desarrolla y aplica el sistema. Y como mínimo una vez al año tiene que hacerse la evaluación.
es el que informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del sistema de gestión, promueve la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud. Depende mucho también del tamaño de la empresa para definir el tipo de riesgo. Y aparece una figura que son los asesores de seguridad. ¿Qué hacen los asesores de seguridad? Son los que colaboran con la dirección de la empresa en la mejora y acción preventiva. Se supone que cada empresa debe de contar con un asesor de seguridad y esta es la que colabora con la dirección, es la que promueve y fomenta la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la prevención de los riesgos laborales. Es la que consulta o puede ser consultado por el empleador, ejerce la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normativas de prevención de riesgos laborales, habla de qué están facultados a hacer también a partir del artículo, sigue en el mismo artículo 36, cuáles son sus facultades, un ratito, y hablamos también de cuáles son las documentaciones que el empleador está obligado a tener. Por un lado, el empleador debe de elaborar y conservar a disposición de la autoridad administrativa los siguientes documentos. El plan de prevención de riesgos laborales, veíamos recién que cada empresa tiene que contar con un plan, entonces en este artículo 37 encontramos la obligación que se le da a la patronal para tener un plan de prevención de riesgos laborales, es el que evalúa los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos, es el que planifica la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y la prevención a adoptar, hace la práctica de los controles del estado de la salud de los trabajadores. Aquí cada tanto se le hace un control a los trabajadores para ver cómo están en su estado de salud. Hacen una relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Todo esto es el encargado de hacer. Y a partir del artículo 38 vuelve a hablar y hacer las definiciones de qué, por ejemplo, es una enfermedad profesional. Y una enfermedad profesional es todo estado patológico, permanente o temporal que sobreviene como consecuencia obligada o directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinada como enfermedad profesional. El organismo de aplicación respectivo habla sobre esto y es el encargado de definir estos conceptos. También habla del origen del accidente, de la enfermedad y la muerte, y dice que toda enfermedad o patología, accidente o muerte que no haya sido clasificada o calificado como de origen profesional se va a considerar como de origen común. Entonces es importante siempre ver cuál es la tabla que publica el Ministerio de Trabajo en relación a el listado de cuáles son las posibles enfermedades o patologías de muerte que no haya sido clasificado. Y así, por ejemplo, tenemos nosotros el decreto número 5649/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por el cual adopta el listado de enfermedades profesionales acorde al convenio 121 de la OIT, por ejemplo, y haciendo así un repaso rapidísimo, habla de que hay enfermedades causadas por agentes químicos, por ejemplo, agentes químicos como el mercurio, plomo, flúor, el cromo, el magnesio, arsénico, los alcoholes, cetonas. La lista es súper larga, habla del amoníaco, los plaguicidas, óxido de azufre. Habla también de las enfermedades causadas por agentes físicos, por ejemplo, el deterioro de la audición causada por ruido, cuando el ruido es muy fuerte, las enfermedades causadas por las vibraciones, por ejemplo, los que trabajan en romper el asfalto o picar piedra, que le hace un movimiento muscular muy fuerte o muchas vibraciones y le ocasione trastornos de músculos, tendones, huesos, por ejemplo, son causadas por agentes físicos. Enfermedades causadas por radiaciones, y también tenemos las enfermedades por agentes biológicos o enfermedades infectocontagiosas sanitarias.
hablamos de brucelosis, hepatitis, VIH, tuberculosis. O sea, la lista es muy larga. Y tenemos las enfermedades que se clasifican según el aparato o sistema afectado. Por ejemplo, el corazón, el pulmón, la piel. Habla de las enfermedades profesionales que afecten el aparato respiratorio, que es una lista bastante larga. Las enfermedades ocasionadas en la piel, que son las dermatosis, el vitiligo, etcétera. Las enfermedades profesionales del sistema osteomuscular también. Habla de los trastornos mentales y del comportamiento, lo que es el cáncer profesional también. Habla de lo que es el cáncer causado por los siguientes agentes: amianto, benzidina, compuestos como el cromo 6, beta-naftilamina, el benceno, las radiaciones ionizantes, arsénico. Entonces hay una lista muy larga. Y otros tipos de enfermedades que vienen de lo que son los mineros. Entonces, ese sería el decreto, por ejemplo, del 2010. Eso no significa que no exista un nuevo decreto o que exista una nueva tabla de riesgos, de riesgos derivadas de enfermedades profesionales. Habla también de qué son los riesgos laborales y dice que el riesgo laboral es el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad provocada por este que haya sido catalogada como profesional por los organismos pertinentes. Tenemos lo que es el accidente de trabajo también, que es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica y amplía nuevamente esa perturbación funcional, la invalidez o la muerte. Habla también, esto ya lo leímos hace rato al principio, aquí vuelve a repetir que también cuando uno realiza una labor fuera del lugar y horas de trabajo, cuando el jefe igual encarga, es considerado accidente de trabajo, y lo que es de traslado al trabajo o desde la residencia al lugar de trabajo o desde el trabajo a la residencia. También habla de qué es lo que se considera accidente de trabajo, ¿sí? Inclusive atiendan, este es un punto que me pareció muy interesante. Dice el sufrido por el trabajador, el inciso B me fue el inciso A y el inciso B me fueron muy interesantes, porque es algo que incluye esta nueva ley y dice, también va a ser considerado accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador. Por ejemplo, las labores recreativas, las deportivas o culturales, aunque se produzcan durante la jornada laboral se actúe en representación del empleador, es considerado un accidente de trabajo. Y también el accidente sufrido por el trabajador fuera de la empresa durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se tratase de permisos sindicales. Quiere decir que si el trabajador está de vacaciones porque es un permiso remunerado y sufre un accidente en vacaciones, ¿podríamos considerar accidente laboral? Podría ser, dependiendo de cómo se da la interpretación a esta ley. Y entramos en lo que son los derechos y obligaciones, tanto del empleador como del trabajador. Y justamente aquí viene relacionada la tarea, porque vemos cuáles son las obligaciones del empleador. Él es responsable de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo, el de programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión de salud ocupacional de la empresa, el de notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, registrar ante el Ministerio de Trabajo quién es ese asesor de seguridad o comisión interna de prevención, facilita la capacitación a los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional. Quiere decir que el empleador tiene que capacitar a los trabajadores cómo hacer reanimación, cómo tener una vida saludable, qué tipo de actividades deportivas realizar, cómo cuidarse, tienen que capacitar. ¿Qué es la diabetes? ¿Cuáles son las enfermedades más peligrosas? Por ejemplo, tiene que capacitar.
Tiene que cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, informar al IPS las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos que tiene que haber un registro y la empresa tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo y al IPS la entrada y salida de sus dependientes y si estuvo expuesto a algún tipo de riesgo o sufrió algún riesgo o enfermedad profesional o accidente de trabajo? Y justamente dice, cumplido los extremos, tanto de forma como de fondo, citados en la presente ley y su reglamentación, y comprobados debidamente por la autoridad de aplicación, se reputará el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. Por lo que en caso de ocurrencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, se va a evaluar el grado de participación de otros factores ajenos a su voluntad para establecer el grado de responsabilidad de las partes. Imagínense acá, hablamos de la indemnización de daños y se va a evaluar hasta qué punto fue responsable la patronal, si es que la patronal dio cumplimiento a todo esto que encontramos en el artículo 42. Si la patronal dio cumplimiento a todo esto, se va a evaluar cuál fue su grado de responsabilidad en el accidente que pudo haberse originado. Y bien, esta ley da muchísimas obligaciones a la patronal, pero también establece algunas obligaciones a los trabajadores en el artículo 43 y habla que debe de procurar el cuidado integral de su salud. Quiere decir que el trabajador está obligado a cuidarse en su salud, es decir, tener una vida sana, hacer ejercicios. Ven ustedes cómo hoy en día o a partir del 2017 toma tanta importancia el cuidado de la salud de la persona y no solo física, sino también mental. Habla de que también el trabajador está obligado a suministrar información clara, veraz y completa del estado de salud. No va a ser considerado. A ver, no es a los efectos de discriminar o de aislar al trabajador, pero sí para que la patronal pueda estar prevenida y contar con los medios necesarios en caso de que sufra algún accidente o descompensación. El trabajador está obligado a colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión y salud ocupacional, participar en la prevención de los riesgos profesionales y acá agrega algo más. Los que están pensionados ya por invalidez, por riesgo profesional, deben mantener actualizado su domicilio, teléfono y además y los demás datos para que puedan hacerse las visitas de reconocimiento y control, que debe ser una vez al año, cuanto menos. Los pensionados por invalidez o riesgos profesionales deben de informar a la entidad administradora los riesgos profesionales correspondientes del momento en el cual desaparezca o se modifique la causa por la cual se logró la pensión. Y hablamos también de la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Habla de que el empleador va a garantizar la protección de los trabajadores por sus propias características personales o estado biológico, especialmente aquellos que tengan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. Es decir, la ley les obliga a proteger a estas personas, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Sigue hablando de cuáles son las obligaciones y habla inclusive, hace rato hablábamos en clase de las relaciones temporales y aquí también plantea esta situación y dice, ¿qué pasa con las relaciones de trabajo temporales o de duración determinada? Y dice que estos trabajadores temporales o de duración determinada también se encuentran protegidos por esta ley en el mismo nivel que un trabajador contratado por tiempo indefinido y se le debe de proteger en cuanto a su salud ocupacional. Habla de cuáles son las obligaciones de los fabricantes, inclusive de las aseguradoras de los riesgos, y hablamos de también algo muy importante, son las infracciones y sanciones. Y justamente el artículo 48 dice que las sanciones establecidas en esta ley y su reglamentación van a ser aplicadas por medio de disposiciones, ¿sí? Habla de que también procederá a un recurso de apelación en caso de que el ministerio, por ejemplo, les multe a la empresa, y habla de también de las sanciones para el empleador.
Avanzamos un poco más. Esta parte era la que les quería leer. Cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique a la normativa pertinente o no la haya incluido entre las instrucciones y reglamentos determinados de la prevención de riesgos profesionales, a este se le va a poder multar hasta 5 salarios mínimos legales mensuales, es decir, a la patronal, ¿sí? Y también la no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo equivale a una multa de hasta 10 jornales. Inclusive como sanción se le limita eh, a contratar otros personales. Y dice limitaciones a la facultad de contratar. Las limitaciones a la facultad de contratar por la comisión de delitos e infracciones muy graves en materia de salud y seguridad ocupacional se regirán por lo establecido en las resoluciones emanadas. Quiere decir que el incumplimiento de esta ley lo, lo cita como una infracción muy grave en materia de salud y seguridad en el trabajo. Y ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador incumple estas instrucciones, reglamentos y determinados por la prevención de riesgos? Habla de que la empresa que le haya comunicado por escrito faculta al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los del sector público, siempre respetando ese derecho a la defensa, además de las multas previstas en el reglamento de trabajo que están homologados por la autoridad administrativa. Quiere decir que si el trabajador incumple esto, la patronal le puede despedir de manera justificada. ¿Y qué pasa? Lógicamente, si es que el empleador puede despedir al trabajador, quiere decir que el trabajador se puede retirar de manera justificada por el incumplimiento de estas normativas también. Eso es lo que hablamos así rápidamente en esta ley. Ojalá que les pueda servir, me pareció muy interesante. Incluso habla de la obligatoriedad de las capacitaciones, que se tienen que capacitar de manera obligatoria. Y habla de cuáles son los artículos derogados o el proceso de transición respecto a esta ley que actualmente ya se encuentra en vigencia en un 100%. Así que quería compartir eso con ustedes sobre esta nueva ley que es muy buena, y además que cuando hablamos de relaciones individuales, no solamente son causales de término de la relación laboral las contempladas en el Código Laboral, sino que surge esta nueva ley que incluye esta nueva modalidad y dice, si la patronal está obligada a cuidar el aspecto físico, psicológico y demás del trabajador, no lo hace, el trabajador se puede retirar de manera justificada. Y lo mismo, si el trabajador no cumple con las disposiciones de la empresa en relación a su cuidado físico y psicológico, el empleador puede despedirlo de manera justificada. Entonces es una nueva modalidad, más aún atendiendo que hoy en día hay muchas enfermedades mentales, por decir de alguna manera, ¿verdad? Que son ocasionadas por el estrés principalmente. Entonces esto busca proteger al trabajador en ese aspecto. Incluso la ley habla en un momento dado de que si el lugar es insalubre, no cuenta con ventilaciones, no cuenta con una iluminación adecuada, no cuenta con una circulación de aire adecuada o con ventanales con vista adecuados, hablamos de trabajos insalubres y el trabajador puede denunciar y puede retirarse de manera justificada según mi entender. Ahora, ustedes pueden manifestarlo de una manera diferente en el trabajo, pueden traer a colación normas internacionales para fundar también la tarea pendiente. Así que esto es por una parte de lo que faltó desarrollar y espero que les sirva bastante. Estamos siempre en contacto y hasta luego.